da 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 di da 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 ma ya 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 la la da da di da 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 di da 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 ma ya 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 la la ya la 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 di da 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 la di da ya ya la la di da da la di da 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 di da la la. Bienvenidos a la comunidad Kol Shaddai. Esto es la Torah Responde. Ya estamos compartiendo en vivo con todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Nosotros nuevamente aquí para compartir este espacio de preguntas y respuestas a través de las Escrituras. Vamos a estar compartiendo hoy y respondiendo, mejor dicho, las preguntas que nos estuvieron enviando. Algunas se acumularon, otras llegaron esta semana y les invitamos también a participar, a unirse escribiendo al correo que ponemos en pantalla, beitefilakolshadai@hotmail.com. ¿Sí? Envíenos su pregunta, si usted quiere unirse a esta propuesta de estudio, participar, ser parte de la Torah Responde, escríbanos un correo con su pregunta de manera sintetizada, ¿sí? No ponga una pregunta demasiado larga para que podamos ponerla en pantalla y coméntenos también de dónde, de qué ciudad, de qué país nos escribe. Queremos saber también de dónde nos están escuchando. Así que vamos a comenzar ya con la Torah Responde. Recuerden que la cita es los sábados a las 10:30 de la mañana, hora central de México, ¿sí? Para que ustedes tengan ese dato y puedan hacer el cálculo en donde ustedes se encuentran. Vamos a estar compartiendo las preguntas que estuvieron llegando. La primera pregunta que nos están haciendo desde Wisconsin, Estados Unidos, dice: ¿cómo explicarle a alguien que Yahshua es Elohim? Según Hechos 2:32 al 36 y Juan capítulo 10, versículo 18. Bueno, aparentemente lo está preguntando como con estos datos, estos versículos, como que se contradicen. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. Primero vamos a ir a Hechos, acompáñeme por favor. Hechos capítulo 2, versículo 32, voy a leer hasta el 36. Dice: a este Yahshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice: dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien vosotros ejecutasteis, Elohim lo hizo Señor, o sea, amo, y Mesías. ¿Sí? Ahí tenemos la primera cita. Vamos a leer la segunda, que está en Juan capítulo 10, versículo 18. Dice: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Palabra del Eterno. Bien, vamos a explicar. Este es un tema que ya lo hemos explicado y le invito también a compartir. Primero escuchar, estudiar, mejor dicho, y luego compartir un estudio que se llama Yahshua es Elohim. Primero quiero, antes de dar la explicación, quiero aclarar lo siguiente. Los temas de fe, los temas que tienen que ver con fe, yo sé que la fe es muy cuestionada, ¿no? Y a veces la gente, cuando dice no entra. O sea, no entra y no entra. Y por más que usted le ponga todas las evidencias y le explique, y le aclare y le muestre, dice no y no lo va a entender porque ya está predispuesto a no creer y porque ya tiene un prejuicio o un preconcepto de las cosas y por eso es que no lo acepta. Entonces, habiendo aclarado esto, ¿sí? Esto lo digo lo he visto en muchas personas que se ponen muy reacias a ciertos temas bíblicos, o tienen el prejuicio, o escucharon por ahí,
otras enseñanzas, otras interpretaciones y dijeron no, yo me caso con esta idea y no me interesa todo lo que me digan que contradiga o que refute esto que yo estoy creyendo, ¿no? Entonces, Yahshua es Elohim es un tema importante de la Biblia porque voy a explicar lo siguiente. El primer versículo que acabamos de leer, que era de Hechos capítulo 2, primero y principal tenemos que entender que esto es una evidencia testimonial. ¿Quién escribió Hechos? ¿Se dan cuenta? Entonces aquí tenemos diferentes puntos de vista. A este Yahshua lo ha resucitado Elohim, de lo cual todos nosotros somos testigos. Está hablando en plural. Así que exaltado a la diestra de Elohim, la vez pasada estuvimos comentando eso, la diestra de Elohim significa el testimonio. Acuérdense que en el juicio Yahweh Elohim dice, aquí está el testimonio, yo cumplí mi palabra, envié redención, salvación y aquí está la evidencia. ¿Sí? Lo cual, habiendo recibido del Padre la promesa del Ruach HaKodesh, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces la revelación, lo que explicamos, ¿no? Es que Yahshua se reencarnó, o sea, Elohim, mejor dicho, Elohim se reencarnó y se reveló a través de la persona de Yahshua. Yahshua, el Mesías, el único Mesías verdadero, no es un profeta, no es un hombre mortal, común y corriente, como cualquier profeta. De hecho, los profetas de la Biblia son hombres como usted y yo, mortales, simples, no son seres sobrenaturales, o sea, no son, ¿me explico? O sea, no son personas que hayan sido usadas por el Eterno, no quiere decir que sean como ángeles, no. Fueron personas de carne y hueso como nosotros, y Yahshua se reveló en ese, vamos a decir, en ese cuerpo. Pero lo siguiente que explica la Escritura como un misterio de Elohim es que el Eterno encerró todo en el Mesías. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque cuando uno lee con otro entendimiento, entiende lo que quiere entender. O sea, ve las cosas de otra manera. Y yo con esto no estoy deformando lo que dice la Escritura. El Eterno le concedió y derramó sobre él la promesa del Ruach HaKodesh. O sea, a este hombre mortal, que fue Elohim revelado en el plano material, vamos a decir, porque Elohim es espíritu, él no se puede revelar si no es a través de la materia. De lo contrario, nosotros no le veríamos. Entonces, él se reveló a través de el Mesías, Yahshua. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo puso a la diestra como testimonio. Después se explica y dice, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yahshua, a quien ustedes ejecutaron, Elohim lo hizo amo y Mesías. ¿Sí? No es un hombre común y corriente que eligió el Creador, porque acuérdense que el nacimiento no fue, la concepción, mejor dicho, no fue como cualquier persona normal. Fue una intervención divina y ese es el testimonio más grande de que Yahshua no es un simple mortal, sino que es Elohim mismo. Entonces ahí ya tenemos la evidencia más enorme. Los profetas de Israel todos fueron engendrados por carne y sangre, no por espíritu. Entonces ahí ya tenemos un punto importante para tener en cuenta por qué él es Elohim. Y lo voy a seguir repitiendo. No es una doctrina cristiana decir que Yahshua es Elohim o que Jesús es Dios, como dicen los cristianos, ¿no? En ese punto, el problema del cristianismo es que tienen la Trinidad y tienen otros rollos, quiero decir, pensamientos, ideas extrañas, ajenas a la Biblia, como la Trinidad, que fueron en realidad cuna del catolicismo. Y de hecho el cristianismo viene de ahí, viene del catolicismo. Entonces, lo que tenemos que entender es lo siguiente. Yahshua es Elohim. Yahshua se reveló, Elohim,
y le dio toda la autoridad. Por eso es que dice, nadie me quita la vida. Yo soy el dueño de la vida. Ningún mortal hombre común y corriente puede decir eso. Ningún mortal puede perdonar pecados, sino solamente Elohim. Y eso fue lo que hizo Yeshua. Perdonó pecados, redimió a la humanidad, hizo expiación y entregó su vida. Nadie se la quitó. No, es que lo mataron. No, él entregó su vida. Es al revés. Entonces, nadie me quita la vida. Yo soy el dueño de la vida, dice el Creador, a través de Mashiach. Yo la entrego por voluntad. Por eso, en Juan 19:10 creo que es, o 19:30, dice que, bueno, tomó el vinagre, ¿no? Y dijo, consumado es. Cumplí. O sea, él se encargó de llevar a cabo el plan y él mismo se encargó de cumplirlo. ¿Quién? Elohim. O sea que Yeshua y Elohim son dos cosas. No, es lo mismo. ¿Y por qué acá dice que a este Yeshua lo ha resucitado Elohim? Porque él descendió al plano material. Cuando dice Elohim se refiere a la Shejina, a la presencia divina, que es la esencia de todo. O sea, Elohim está en todos lados. En todos lados existe Elohim. Yo sé que esto muchos se van a rascar su cabecita, van a decir, no entiendo, ¿cómo que está en todos lados? Sí, es difícil de entender, pero Él no es una persona que está en un solo lugar. Él es omnipresente. La esencia de Él está en todos lados. Entonces, aunque se haya materializado, aunque haya entrado en el plano físico, ¿no? En un cuerpo, se reveló en un cuerpo, como el Mesías, en realidad la misma esencia de Elohim lo resucitó, se encargó de llevar, o sea, él planeó, llevó a cabo el plan, lo ejecutó y lo finalizó, lo dio por concluido. O sea, cumplió, desde principio a fin, empezó algo y lo terminó. No dijo, me salió mal el plan y bueno, vamos a cambiar de planes. No, él dijo en Isaías, yo mismo los salvaré. Y eso fue lo que hizo. No, en ningún lado la Biblia dice que él utilizaría a otro hombre, a un hombre común y corriente, para redimir a la humanidad. Jamás dijo eso. En ningún lado existe eso. Así que todas las personas que están creyendo, que me están escuchando, que están creyendo que Yeshua fue un profeta más, como lo presenta el judaísmo, déjenme decirle que están en una tremenda herejía, un disparate, porque la Biblia en ningún lado dice eso. Digo, si vamos a hablar de Biblia, ¿no? Ahora, si usted quiere hablar de otra cosa, usted puede creer y hablar lo que quiera, pero en cuanto a lo bíblico, no tiene ninguna base. Creer que Él es un hombre mortal, que el Mesías es un simple mortal, está mal. Porque en la Biblia el Mesías no es así. En la Biblia el Mesías es Yahweh revelado a la humanidad. Espero haber aclarado esta pregunta y le invito para que le comparta el estudio Yeshua es Elohim. Lo hemos grabado hace muchos años, creo que más de 10 años tiene ese audio, pero no importa, sigue produciendo el mismo efecto, ¿sí? Yo entiendo que muchas personas se han colgado de las ideas judías, hay mucha enseñanza judía que desacredita, y digo no que se metan directamente con el judaísmo, sino con personas que, entre comillas, creen en Yeshua, pero en realidad le hacen más caso a lo que dice el judaísmo que a lo que dice la Biblia. Entonces por eso tienen ese prejuicio y ese concepto y dicen, no, él no puede ser Elohim. O alguien les dijo, no, eso es una doctrina católica o cristiana, tienes que desecharla. Ni siquiera la encuentres en la Biblia porque en tu mente tiene que estar desechada. Entonces eso está mal. No hay que hacer eso, ¿sí? Es mejor analizar. Imagínense, Colosenses, ¿cuántas porciones del Brit Hadashah dice que la plenitud de la deidad habita corporalmente en él? O sea, está claro, está muy claro, aunque es un misterio, ¿no? Porque que el espíritu entre en el plano materia y se materialice, se reencarne la palabra, como dice Yohanan, para muchos es algo difícil de entender, ¿sí? Pero bueno, sucedió.
Y eso fue lo que pasó. Yeshua resucitó, lo resucitó, él mismo se resucitó. Para que usted me entienda. O sea, Elohim lo resucitó, o sea, él mismo resucitó, exactamente. ¿Y por qué cumplió en el plano material? Porque así estaba escrito que tenía que suceder. No a través de un hombre común y corriente, sino a través de Elohim, entrar en el plano material y derramar su sangre. ¿Sí? La expiación, ustedes saben cómo es el plan de expiación y todo lo que marca la escritura, ¿no? Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay evidencia histórica de la fórmula bautismal de Mateo 28:19? ¿Por qué los otros evangelios no lo mencionan? Nos escriben desde la región del Biobío, en Chile. Bueno, evidencia histórica, hay escritores, bueno, los famosos padres de la iglesia, ¿no? De la Edad Antigua y parte de lo que es la Edad Media. Hay diferentes escritores, incluso hay autores también que citan, historiadores que citan, que todo eso fue añadido, fue agregado. En el texto original, lo explicamos cuando dimos el estudio de Matai, que dice Baitabal Bishmi, ¿sí? Y sumérgelos en mi nombre, sumérjanlos en mi nombre. No dicen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es algo añadido siglos después. Al principio se fue incorporando, vamos a ir por parte. La evidencia histórica no muestra que la Trinidad esté originalmente en la Biblia, no está en ningún lado. ¿Por qué agregaron eso? Eso lo agregaron muchos siglos después. Al principio hicieron intentos, pero finalmente el catolicismo se salió con la suya y oficializó ese texto de esa manera. Pero si ustedes miran Hechos, por ejemplo, ¿no? Y varias citas, siempre la inmersión fue en el nombre de Yeshua el Mesías, siempre. Así que eso de la Trinidad fue un, no error, horror, mejor dicho, ¿sí? Con H, fue un horror que la Iglesia Católica metió a propósito, ¿sí? No fue un error, fue a propósito. Entonces, eso lo pusieron para que obviamente se le diera fuerza a todo lo que es la idea de la Trinidad, el Dios Trino, ¿no? Y todo, bueno, ustedes ya saben toda esa idea, ya hemos explicado también hace varios años atrás, tenemos estudios sobre la falsa Trinidad y todas estas ideas del paganismo introducido en la Biblia. O sea, la Biblia no está exenta de esto. Han metido muchas ideas paganas en los textos sutilmente, pero cuando uno va a los textos hebreos dice esto no está acá. Entonces, ¿quién tiene la razón? Matai, el Matai en hebreo no lo tiene para nada. ¿Sí? El Shem Tov no tiene esa... Yo he visto algunos Brihadashá en hebreo, que son traducciones del griego, o sea, pasadas al hebreo, y ahí lo metieron, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dice en hebreo, pero eso está mal. Eso fue añadido. Evidencia histórica hay de que se colocó, no tengo exactamente la fecha, pero del 400 al 500 aproximadamente de esta era, se empezó a oficializar todo eso, ¿sí? Lo de la Trinidad, pero originalmente no estaba. Es como la palabra cristiano. En la Biblia no está la palabra cristiano. Y usted dice, pero ¿y cómo lo colocan ahí en las traducciones? ¿No dice cristiano? ¿No dice notzri? No. No. Ellos eran los del camino. Así le llamaban a los seguidores de Yeshua, pero no eran cristianos. El judío vino a traducir notzri, le dijo al cristiano. Pero eso es una idea, o sea, los que creían en el Mesías le llamaron cristiano por Cristos, el griego Cristos. Pero no tiene nada que ver. Bueno, con la Trinidad pasa lo mismo. Sutilmente empezaron a meter un montón de ideas y terminaron poniéndolo como oficial. Por eso todo el mundo lo lleva a cabo de esa manera y no debe ser así. ¿Sí? La inmersión, la tevilá, se tiene que hacer en el nombre de Yeshua, el Mesías. Eso es lo bíblico. Lo demás es puro agregado. Espero haber sido claro con la respuesta a esta pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Dice, ¿cómo se
aplican a un solo verso de la Biblia el Peshat, Remes y Derash. Nos escriben desde California, Estados Unidos. Bueno, vamos a ir por partes. El famoso Pardes, o Pardes, así se le llama, es un acróstico, ¿sí? Pardes de Peshat. Peshat, que es directo, ¿no? Significa directo. En realidad Peshat es superficie, algo recto. Después está Remes o Remes, que son un sentido simbólico, alegórico. Derash, que es indagar, buscar, tiene que ver más con lo midrashico, comparativo. Y hay otro que no lo está mencionando acá, que bueno, yo se lo menciono, que es Sod. Sod significa secreto, oculto, y eso es esotérico, místico. ¿Por qué comento esto? Porque esto viene del judaísmo. En la Edad Media hubo un varón llamado Moisés de León, un cabalista, que, él inventó una teoría, y digo él inventó porque esto fue algo que no está en la Biblia, eso con el tiempo lo oficializaron. Inventó una teoría cabalística de exégesis. La exégesis es una herramienta poderosa de estudio donde se analiza los textos bíblicos, ya sea en porciones o puede ser en capítulos, o sea, diferentes fracciones. Entonces, él dijo, ok, el texto de la Torá se puede entender de diferentes formas, se puede interpretar. Y de ahí surgió el Pardés. Repito, es una teoría cabalística de exégesis bíblica. Y la propuso un varón llamado Moisés de León, en la Edad Media. Por ejemplo, cada tipo de interpretación de Pardés examina el significado extenso de un texto. Y como regla general, el significado extenso nunca contradice el significado base. O sea, no debe contradecir, pero muchas veces sí se contradice. Déjeme decirle que sí. Por ejemplo, si usted mete, ya de entrada, si mete el significado oculto, o místico, o esotérico, que es el cuarto, el último, Sot, ese obviamente ya contradice, ¿no? Porque está metiéndole un sentido místico. Te voy a decir, ¿de dónde viene Pardes? Pardes dicen que viene del persa o del farsi, que significa huerto, jardín. Y bueno, aparentemente así le llamaron huerto estas escuelas rabínicas de la Edad Media. Le llamaron así, ¿no? Huerto, no sé por qué en persa, pero de hecho hasta el Zohar, que es el libro que es la Biblia de la Kabbalah, para que usted me entienda, menciona que el Pardés de la Biblia es un compuesto de Peyata, Reya, Derasha y Sot. O sea, ahí los mencionan, ¿no? Que tiene que ver con gematría, bueno, un montón de cosas que es largo de explicar, pero lo que yo quiero sintetizar es lo siguiente. Una cosa es la exégesis normal, la exégesis como herramienta de estudio bíblica, sin necesidad de meterse en el campo místico, esotérico, ocultista. Yo entiendo que la Biblia se puede interpretar literalmente, aunque no siempre, alegóricamente, aunque no siempre, de manera comparativa, es decir, indagando, investigando, ¿sí? Yo entiendo que hay información extrabíblica muy importante, donde nos da detalle, como nosotros comentábamos la vez pasada, la historia o el material extrabíblico muchas veces sirve a la hora de estudiar. Porque miren, hago un paréntesis. Ustedes para reconstruir el escenario bíblico a través de la exégesis tienen que consultar la historia, la geografía, la sociología de aquel entonces, o sea, muchas ramas, vamos a decir, ¿sí? Muchas ramas de estudio que, incluso la lingüística, ¿no? Que les va a ayudar a entender no solamente el escenario bíblico, sino el lenguaje, ¿sí? Entonces, en la exégesis normal, vamos a decir, la exégesis bíblica, no la exégesis cabalística, porque esto del Pardés mete mucho la Kabbalah. Acuérdense que esto fue presentado en la Edad Media y en esa época
todo el mundo, era muy común ser un místico. Era muy común ser un místico, un ocultista, un esotérico. Entonces, todo eso hoy en día lo presentan como, wow, tremenda sabiduría, pero en realidad no es tremenda sabiduría. Es hechicería, no es sabiduría. Sabiduría es otra cosa. Entonces, repito, usted puede, conforme a la pregunta que nos hace, dice, ¿cómo se aplica un solo verso de la Biblia al Peshat, Remes y Drash? Pues en realidad no se puede aplicar un solo verso. O sea, a la fuerza sí, pero miren, le voy a dar un ejemplo. Si está hablando un versículo, ¿no? Usted dice un versículo. Si está hablando, o sea, todo el mundo lo entiende a primera de que es alegórico, que es simbólico, que tiene un simbolismo lo que está diciendo. No es literal, no es textual. Y yo lo quiero a fuerza meter textual. ¿Se puede hacer? La respuesta es no. La respuesta es no. Para eso nosotros necesitamos primero conocer el contexto de lo que está hablando. Segundo, conocer la cultura bíblica. Yo le diría a usted que lo que hay que estudiar fuertemente es la cultura bíblica. Estudiar el lenguaje, conocer el hebreo, antes de meterme a estudiar, no sé, Derash, Peshat, Remes, estas líneas de estudio, o mejor dicho, líneas de interpretación, ¿no? Porque son métodos de interpretación. Y ni hablemos del cuarto, ¿no? Que es lo que maneja el Zohar, el libro de la iluminación, creo que se traduce, ¿no? El libro del esplendor, eso es lo que significa, que es la Biblia de la Kabbalah. Entonces, puro misticismo. Entonces, yo puedo entender la Biblia toda mística, de manera mística, y hay gente que quiere hacerlo. Cabalistas, hechiceros, o sea, gente que está en el ocultismo, que se meten no solamente en eso, está hasta en la masonería, en un montón de cosas. O sea, es una mezcolanza de esoterismo, meten hasta astrología, meten un montón de cosas, pero eso está mal. Porque si vamos al principio normal, natural de la Biblia, todo eso está prohibido. Entonces, ¿por qué consultarlo? ¿O por qué meter métodos que a alguien se le ocurrió y dijo, esto funciona? En realidad no funciona. No funciona. Yo entiendo que hay partes del Pardés que sí podrían funcionar cuando uno dice, ok, ¿esto es literal? Sí. Entonces literal lo vamos a tomar. O sea, si te dice que guardes el Shabbat, te está diciendo que apartes tu vida en reposo ese día y cumplas con los preceptos, ¿no? Llevarlo a cabo. Eso es literal. No es un Shabbat espiritual que está solo en mi mente, en mi cabeza. Lo mismo pasa con la fiesta, ¿no? Con muchos preceptos que se tienen que llevar a cabo, o una profecía, por ejemplo, que se va a llevar a cabo, se va a cumplir, y no dice, no, eso no es tan así, eso es algo simbólico. No, eso se va a llevar a cabo. Entonces, ¿cómo saber, cómo distinguir entre una cosa y otra el contenido? Primero, hay que conocer las herramientas de estudio. Todo eso se estudia a profundidad. Se llama interpretación bíblica. Algunos la conocen como exégesis bíblica, donde incorpora diferentes ramas de estudio, ¿no? Podría decir ciencias, ¿no? Ciencias como la historia, geografía, arqueología, muchos datos, ¿no? Se reconstruye el escenario, entonces de esa manera se puede entender mejor un texto. Es decir, cuando usted sabe quién es quién, por qué dijo eso, en qué condición lo dijo, a quién se lo dijo, para qué lo dijo, quiénes estaban comprometidos, esa profecía para quién era, o ya se cumplió o no se cumplió. Entonces usted empieza a reconstruir todo eso y obtiene mejores respuestas a que desconocer completamente y decir, ok, voy a usar este método, ¿no? de midráshico, por ejemplo. Espero haber sido claro con la respuesta referente a los métodos de interpretación. Esto se maneja mucho en el judaísmo, pero con esto no digo que es totalmente prohibido y malo, no. O que si lo haya creado un cabalista es malo, no. Hay cosas, mire, por ejemplo, Moshe ben Maimón, conocido como Maimónides, es un médico del sultán que fue
uno de los más grandes exégetas bíblicos de la historia judía, estamos hablando del 1200 y algo, él escribió muchos libros muy interesantes. O sea, a pesar de que usted me diga, bueno, pero era un místico él también. Sí, pero hay mucha información de la lingüística del hebreo, hay muchas cosas que él aclaró, de hecho los preceptos, ¿no? Lo de los 613 mandamientos, hay mucha información interesante. Él escribió un libro que es muy conocido, se llama La Guía de los Descarriados. Si pueden leerlo, léanlo, está interesante, está interesante. Obviamente tomen lo bueno, dejen lo malo, ¿no? Como siempre. Pero es bueno abrir la mente, investigar, leer, buscar. No creer ciegamente todo, porque hay muchas cosas que en el marco bíblico hay que respetar, ¿sí? Y si me está diciendo lo contrario, pues entonces ahí eso me hace ruido. Entonces espero que haya quedado claro lo de aplicar el verso, ¿no? Un solo verso con los diferentes métodos de interpretación. Pasamos a la siguiente pregunta desde la Ciudad de México. México dice, ¿por qué se encienden velas y se hace Kiddush en Shabbat si eso no está en la Biblia? Bueno, es correcto. Encender velas, hacer Kiddush, bendecir el pan, el vino, la noche de Erev Shabbat, ¿no? El viernes a la noche, cuando empieza el Shabbat, no está eso en la Biblia. ¿Y por qué se hace? Bueno, seguramente usted dirá, porque es judaísmo, ¿no? Es una tradición judía. Sí, es correcto, es una tradición. Pero déjeme decirle que, y lo hemos explicado también en los estudios de mandamientos de hombre, donde yo dejo en claro que, a pesar de que en el judaísmo hay muchas tradiciones que con el tiempo se oficializaron y se volvieron mandamientos, hay tradiciones que son pro mandamiento. O sea, están a favor, hermosean un precepto. ¿Y cuál es el precepto? Santificar el día de reposo. Aprender a hacer lehabdil vein kodesh ulehol, dice Vaikra, Levítico 10:10, para que aprendas a hacer distinción entre lo sagrado y lo profano. ¿Y qué tienen que ver las velas? Bueno, las velas son un símbolo de distinción. Si tienen duda de esto, escuchen los estudios de Shabbat, donde explico sobre los elementos del Kiddush, y hay otro audio que se llama Simbolismo y Herencia, creo que es, donde yo explico, ¿no?, lo del tema del simbolismo y los elementos que se utilizan y por qué. Usted va a decir, bueno, pero si no está en la Biblia no lo hago. Bueno, usted es dueño de hacer lo que quiera, o sea, eso no lo cuestionamos. Cada persona elige qué hacer y qué no hacer. Lo que está mal es decir, ok, yo decido no hacer esto, pero critico al que lo hace. Ataco al que lo hace. La fe es personal. Si uno enciende velas en Shabbat porque dice, ok, a mí me da paz hacer distinción, poner una señal visible, visual, a través del encendido de las luces del Shabbat, como una señal de distinción, como decir acá, stop, acaba de empezar el Shabbat, porque se enciende antes de que empiece el Shabbat. Si me hace bien hacer eso, está bien. Pero de ahí a que venga uno y diga, no, eso es una herejía, eso es hechicería, y encender velas en Shabbat, o bendecir un pan, o meterle sal a un pan, tomar una copa de vino. Bueno, tradicionalmente el Kiddush significa santificación. Con los siglos se fue oficializando, se le fue dando formato al Kiddush de Shabbat. Usted me va a decir, en la época de Abraham no existía eso. No, exacto. No existía. Todo eso con el tiempo se le fue dando un formato y se oficializó y se incorporó, ¿sí?, como una tradición hebrea de distinción. De hecho, bueno, en el judaísmo ortodoxo hacen distinción al inicio del Shabbat y al finalizar el Shabbat, que le llaman Abdalá. Abdalá significa distinción. Que hacen una ceremonia bastante parecida al Kiddush, pero a la inversa, ¿no? Entonces, inician el Shabbat, despiden el Shabbat, con distinción. Es como decir una marca de inicio, una marca de final, del día apartado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si la tradición hermosea el mandamiento, es buena. Es buena.
Lo que está mal es cuando la tradición va en contra del mandamiento. Eso sí está mal. Ahí sí yo diría, ¿por qué hacer esto si esto va en contra? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, que me venga a la mente algo que se ve mucho. El elitismo. Que se ve, por ejemplo, en el judaísmo, ¿no? Vamos, sin ir tan lejos. ¿Dónde dice en la Biblia que uno se tiene que encerrar en 4 paredes, ser solamente ellos y no compartir nada? Si la Biblia dice lo contrario, dice que a Israel le dijo que sea luz para las naciones, que comparta, que dé a conocer a todos, no a otros judíos o a otros hebreos, sino a todos. ¿Por qué ellos hacen eso? Entonces eso empezó como una tradición y terminó como mandamiento. De hecho, se codificó en el Talmud, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas está mal, porque hoy en día se traduce como, y sin exagerar, como racismo. Eso ya es hasta racismo, se puede ver como racismo religioso. Es decir, si no es judío, lo desecho totalmente, es un goy. Entonces, eso está mal, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro de lo que se ve, hoy en día se ve mucho eso. Entonces, una tradición, por ejemplo, que hermosea el precepto de Kiddush le Shabbat, santificar el día de reposo, porque eso sí está en la Biblia. Hacer distinción, apartar el día. Si uno dice, ok, yo guardo el Shabbat, pero no hago distinción, no hago Kiddush. ¿Profano el Shabbat? No, porque el Shabbat no se llama Kiddush. Hay gente que también se equivocó, se fue para el otro lado. Dijo, el viernes llego muy tarde del trabajo, no me dio tiempo a hacer Kiddush, entonces no guardo nada. ¿Por qué no vas a guardar nada? Y porque ya no hice Kiddush. ¿Y quién te dijo que el Kiddush es la aprobación para guardar el Shabbat? Si uno quiere, hace el Kiddush. Si no quiere, no lo hace. Lo importante es guardar el día. No el Kiddush. El Shabbat, repito, no se llama Kiddush. El Kiddush es algo simbólico, nada más. Ahí termina. Es una señal visible. Es una ceremonia, vamos a decir. Que sí, es tradición, no es mandamiento directo. Pero se convirtió en un precepto, ¿no? Kiddush y el Shabbat lo llegaron a poner como un precepto. Espero haber sido claro con la respuesta. Vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que nos hacen desde Buenos Aires, Argentina. ¿Existió el lenguaje adánico? Bueno, esto es una teoría, no está comprobado. La lengua adánica, para aquellos que no han escuchado esto, se dice que es la lengua que habló Adán y Eva, ¿no? Hipotéticamente es lo que se cree. Es decir, ellos incluso se comunicaron con este lenguaje y le dieron nombre a los animales, ¿no? Todo lo que, usted sabe la historia del Génesis. A lo largo de la Edad Media, incluso hasta hace siglos atrás, se investigó mucho. Se trató de llegar a una conclusión, pero el tema es que no hay un indicio de esta lengua, si realmente existió o cuál fue en realidad. De que hubo comunicación, sí la hubo, pero no sabemos cuál es la lengua adámica. ¿Sí? Pues obviamente caeríamos en especulación y es lo que no hay que hacer. Digo especulación porque, algunos han dicho el sánscrito. El hebreo seguro que no. Porque el hebreo vino, eso sí tenemos evidencia de que surgió muchísimo después y es derivado del alfabeto cananeo, del fenicio. De ahí viene el hebreo. O sea, el hebreo vino a través de la historia. O sea que no fue el hebreo la lengua adánica. Eso es lo que quiero aclarar, ¿no? O sea, fue otra lengua muy antigua. Algunos llegan a la conclusión de que todavía hasta la época de la Torre de Babel se hablaba esa lengua, ¿sí? Y que por eso vino la confusión. Pero bueno, son teorías. Hay cosas que tampoco quiero afirmarlas como una verdad total porque en realidad son teorías. Y hay algunas teorías que están un poquito en el aire, no están muy cimentadas, ¿no? Entonces,
la pregunta que nos hacen es, ¿existió el lenguaje adánico? Se le llamó adánico, no se llamaba así. Pero sí, evidentemente habrá existido algún lenguaje de los cuales, imagínense, si ahora están descubriendo civilizaciones muchísimo más antiguas de las que la historia oficial presentaba, ¿qué no serán los lenguajes, no? O sea, hay muchas cosas que, bueno, hasta hace décadas atrás, o un siglo atrás, se creía, según la historia oficial, de que teníamos apenas 5.000 y tantos años. Y obviamente todo eso se está derribando. Ya no es así. Resulta que hay civilizaciones muchísimo más antiguas y ni hablemos de cultura, lenguaje, comunicación. Así que el hecho de que no tengamos algo escrito, evidencia, no quiere decir que no haya existido algo. Es como decir, hay un libro muy interesante que se llama La historia empieza en Sumer. Y sí, la historia oficial lo presenta que la historia empieza ahí. Momento, la historia escrita. ¿Sí? La historia escrita empieza en Sumer, el registro. O sea, a través de la escritura hay registro, pero no quiere decir que ahí empieza todo. Antes del registro también hubo historia. Entonces, eso es importante entenderlo. Y hubieron muchos lenguajes, no hay evidencia, o sea, de a poco hay muchas cosas que se están descubriendo, revelando, como civilizaciones perdidas, muy antiguas, muy lejanas, así que seguramente hubo comunicación. Espero haber aclarado, aunque bueno, no tenemos la respuesta a esto, si no se le llama lengua adánica, eso es un apodo que le pusieron, haciendo referencia a la lengua hablada por Adán y Eva, ¿no? O en el principio de todo. Incluso algunos llegan a decir que eso estaba hasta la humanidad la hablaba hasta la época de construirse la Torre de Babel. Bueno, si es cierto o no, no tenemos claridad del todo de esto, pero son teorías que se presentan. Pasamos a la siguiente pregunta desde Wisconsin, Estados Unidos. Dice, ¿me podría explicar Juan capítulo 17 versículos 5 al 8? Dice, y ahora Padre, glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos comenzando al principio del programa de hoy, la revelación, ¿no? O la reencarnación, mejor dicho, la materialización de la presencia divina a través de Yeshua. Este es una evidencia. De hecho, Juan habla mucho, ¿no? Vamos a empezar hoy con el estudio sistemático, así que quédense, no se vayan, porque hoy empezamos el estudio sistemático de Yohanan en vivo desde la comunidad Kol Shaddai. Les hago la invitación porque, bueno, entiendo que muchos vienen solamente a la Torah Responde, termina la Torah Responde y salen volando. No se vayan, quédense, hay mucho para compartir hoy, hay estudio sistemático de Yohanan, ¿sí? Iniciamos, así que está muy interesante ese libro, el Evangelio de Juan, en hebreo, vamos a estar compartiéndolo. Entonces, estos versículos tienen que ver mucho con lo que estuvimos explicando al principio del programa, ¿sí? La manifestación, la revelación de Yahweh en Yeshua. Glorifícame tú junto a ti mismo con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. O sea, ¿qué está diciendo acá? ¿Que eran dos? No. El hecho de decir junto a ti quiere decir Yahid, o sea, la unidad. Se desprendió de esa unidad, se desprendió una parte y se reveló en el plano materia o en el plano espacio-tiempo, para que usted me entienda. Se reveló a los hombres. ¿Sí? Ahora ellos han conocido, dice el verso 7, que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué me has dado? La autoridad, me has dado la plenitud de la deidad, Yeshua Elohim. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y conocieron verdaderamente que yo salí de ti.
y creyeron que tú me enviaste. Él está hablando desde el punto de vista humano, pero Él es Elohim mismo. ¿Sí? Esto es el misterio, uno de los grandes misterios de la Escritura, que mucha gente le sigue dando la vuelta y dice, no, ¿cómo es posible? ¿A quién le hablaba? Entonces son dos, es uno, son tres, ¿cuántos son? No, es el mismo. Lo que pasa es que, mire, si yo voy a un lugar, me hago presente, ¿no? Y después me voy para otro lugar y me hago presente en otro lugar. ¿Son dos? ¿Soy dos? No, es el mismo, ¿verdad? Sí. Pero yo estaba allá en aquel lugar. Y otro día fui a otro lugar. Entonces cada vez que voy a diferentes lugares soy diferentes personas. No. Te revelaste, o sea, fuiste a tal lugar, te mostraste en tal lugar, fuiste, estuviste ahí, pero no se dividió tu persona, ¿no? Estuviste en ese lugar, exacto. Entonces el Eterno se reveló en un espacio de la historia, se mostró a través de un cuerpo físico, y eso es Yeshua. Pero es el mismo. Esto es lo que mucha gente no entiende, no lo entiende. Usted se lo explica y no lo entiende, dice, no es posible. Y la gran pregunta que todo el mundo hace, ¿a quién le oraba? A él mismo, a la presencia divina. Porque la presencia divina es todo, está en todos lados. Acuérdense que nuestro Elohim es omnipresente, está en todos lados a la vez. Así que no se puede salir de sí mismo, porque Él está en todos lados. Lo que Él se reveló fue del plano espiritual al plano físico, material, que es donde nosotros estamos. Si no, repito lo que decía al principio del programa, no lo podríamos haber visto. Bueno, la gente que estuvo en aquel entonces, ¿no? Cuando Yeshua se reveló, el Mesías. Si no, no lo hubieran visto. Incluso hay gente que pensó que era un fantasma, ¿no? Lo querían tocar y decían, ¿cómo es posible? Está delante de nosotros, es Él. Qué privilegio, ¿no? Que tuvo esa gente. Pasamos a la siguiente pregunta desde California, Estados Unidos. Dice, ¿qué se necesita estudiar para poder aplicar la interpretación bíblicamente hablando? Bueno, esto tiene que ver con las herramientas de estudio. Hace un rato estábamos comentando sobre la exégesis. La exégesis es una disciplina bastante profunda de estudio, ¿no? Porque incorpora la historia, la geografía, incorpora mucho material extrabíblico para llegar a una conclusión final. Es un método de investigación, es una metodología de investigación, para que usted me entienda. Entonces, para entender la metodología, como hay diferentes métodos de estudio y métodos de investigación, hay un procedimiento. Lo que tendría que hacer usted es conocer, estudiar interpretación bíblica, ¿sí? Y no es a través del judaísmo, por ejemplo, porque el judaísmo mete mucho lo que es el misticismo y otras, el midrash, que son relatos, perdónenme que lo diga así, pero hasta suenan infantiles. No son muy creíbles, ¿no? Algunos dan risa, ¿no? O sea, las cosas que dicen no son muy lógicas no son coherentes con el relato bíblico. Entonces, la interpretación bíblica se estudia. Es como estudiar gramática, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en la comunidad Kol Shaddai impartimos clases de interpretación bíblica a través del hebreo. Nosotros lo hacemos a través del hebreo. O sea, explicamos las herramientas. Eso obviamente se cursa. Se cursa porque no se estudia así en 2 horas, un ratito. No, eso hay que estudiar, conocer, comparar, investigar, mirar, consultar otras fuentes. Pero eso está establecido. Es como todas las disciplinas, ¿no? Ciencia está, o sea, esto está establecido, ¿no? No hay que crear nada, ya está creado. Solo que hay que conocerlo. Y son herramientas de estudio. Una de ellas es el hebreo. Imagínense, son muchas, no es solo estudiar hebreo. Hay gente que dice, yo estudio hebreo y ya con eso ya estoy. No. O sea, puede uno saber hebreo, pero si no sabe aplicar el método, no sabe aplicar las herramientas de interpretación, o no conoce la sintaxis, que es el segundo paso,
difícilmente va a llegar al objetivo. Entonces nosotros, por ejemplo, los cursamos en digamos, los módulos de estudio que tenemos son de diferentes niveles. O sea, obviamente uno arranca con gramática, después pasa a sintaxis, que ya es más intermedio avanzado, y después se va a interpretación bíblica, que tiene que ver con eso, con exégesis. Pero para ese entonces uno ya tiene todas las herramientas estudiadas y conocidas, entonces ya sabe cómo trabajar, ¿sí? O sea, usted lo que tiene que hacer, primero es conocer las herramientas, cursar, estudiar de manera personal todo lo que tiene que ver con la metodología de interpretación. No es que la metodología la aplica a uno, no, eso está establecido. O sea, no es que, a ver qué le entiendo, yo voy a leer una porción y yo creo que se refiere a esto. No, el yo creo no aplica. Eso tiene que ver con la metodología correcta, ¿sí? Entonces es como todo, como todo. Uno dice, bueno, voy a ser arquitecto o voy a ser ingeniero, pero odio las matemáticas. Bueno, dedícate a otra cosa, porque si odias la matemática te va a ir mal como ingeniero, ¿no? Tus cálculos van para atrás. Entonces, la vocación que uno tiene, o lo que uno persigue o busca, en este caso de la Biblia, tiene que gustarle lo que es el lenguaje. Mucha gente no lee la Biblia, primero porque no le gusta leer, segundo porque le aburre todo lo que tiene que ver con lenguaje. Entonces yo he escuchado muchas personas que dicen, yo escucho los estudios, y me lo han dicho, yo escucho los estudios, escucho los audios, todo, pero yo no leo la Biblia, yo lo escucho nomás. ¿Por qué? Y porque a mí no se me da lo de la lectura. Sin embargo, hay otras personas que les ha despertado el deseo de, no sé, de comprar libros, investigar, informarse, no estancarse, crecer más, y eso está bueno. ¿Te acuerdan del programa de Más Hebreo? Bueno, ese programa fomentaba mucho la cultura bíblica, investigar, estudiar, comparar, no quedarse quieto, ¿no? Con eso, y bueno, mucha gente también aprovechaba, ¿no? Ese espacio para informarse, buscar herramientas, etcétera. Bueno, espero haber sido claro, pero esa sería la respuesta de lo que se necesita para estudiar y poder aplicar bíblicamente hablando, ¿no? Otra pregunta que nos están haciendo desde Lima, Perú. Dice, ¿habrá grandes señales y prodigios en los cielos? ¿Se refiere a los extraterrestres? Bueno, esa es una cita bíblica de los últimos tiempos o de los tiempos de tribulación, ¿no? De estrechez, como se le dice el tzará, ¿no? Podría ser. Hay diferentes posturas. Yo sé que la vez pasada estuvimos hablando de este tema también en La Torá Responde, y oficialmente todos saben que la Biblia no apoya la existencia de otras creaciones, ¿no? O de vida fuera del planeta. Pero esa es la postura religiosa. O sea, eso es lo que es como la historia oficial, ¿no? O la arqueología oficial. Si usted va y le presenta una postura diferente, se caen de espalda, ¿no? Y le dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo vas a decir tremendo disparate? Nosotros toda nuestra vida jamás creímos en eso. ¿Cómo vamos ahora a incorporar o pensar tan siquiera la existencia de otras inteligencias o de otras creaciones fuera del planeta Tierra o en otras galaxias? Bueno, lo cierto es que las cosas han avanzado muchísimo y sabemos por texto bíblico de que hay muchas cosas que se le llaman sobrenaturales, algunas se revelaron como ángeles o como seres espirituales, pero no tenemos la claridad completa de qué es lo que fue. Incluso hay evidencias en profetas que tuvieron experiencias muy extrañas, difíciles de explicar en sus palabras. Imagínese, hace 2500 años atrás o 3000 años atrás, ¿cómo haría esta gente para explicar lo que estaba viendo? Entonces, esto que usted pregunta de ¿habrá grandes señales y prodigios en los cielos? No está limitado a los cuerpos celestes, ¿sí? Como meteoritos, eclipses,
estos fenómenos que han existido siempre. Porque de hecho los eclipses, los meteoritos y todas estas cosas, asteroides, eso ha existido siempre, eso no es nada nuevo. Que ahora los sensacionalistas le den fuerza a todo eso y lo utilicen como publicidad para predicar, bueno, entre comillas, predicar el sensacionalismo, ¿no? Y que la gente quede atrapada porque el asteroide y el eclipse. Señoras y señores, esto siempre ha existido. ¿De qué estamos hablando? Siempre existieron los asteroides, cometas, fenómenos en los cielos, siempre se han visto. La historia lo registra. Eventos, cataclismos, muchas cosas han sucedido a lo largo de toda la historia. O sea que lo que está diciendo acá, señales y prodigios en los cielos, grandes señales, también abre la puerta a entender, interpretar o pensar de qué se está refiriendo a algo que no se había visto nunca. Entonces, hay muchas cosas que todavía se mantienen como ocultas, algunas se están revelando de a poquito, pero no descartamos la posibilidad de que tenga que ver con eso. ¿Sí? O sea, si de repente el planeta Tierra sufre una invasión de muchos seres, creaciones, no humanos, o sea, otro tipo de creación, de la noche a la mañana, ¿a dónde queda todo esto que estamos diciendo? ¿Sí? O sea, yo con esto no es que estoy pronosticando, diciendo cosas, no. Lo que estoy diciendo es que no hay que ser tan cerrados. O sea, yo no descarto lo que usted pregunta acá porque podría ser. O sea, hay cierta posibilidad de que sí tenga que ver con eso, porque eso es algo que no ha sucedido nunca y si sucedió de manera sutil y oculta. Entonces, hay muchas cosas que se están viendo en lo que es el avance tecnológico, en lo que es la sociedad, y a pasos agigantados hay muchas cosas que están creciendo y no tienen una explicación de cómo es ese salto tan brusco que ha dado la humanidad. Algunos ya le están dando la explicación, pero bueno, no quiero entrar en ese tema. Lo cierto es que podría ser posible de algún evento de este tipo, o eventos, hablando en plural, ¿sí? No lo descarto, pero lo ponemos de manera subjuntiva, hipotética, de que podría ser cierto. O sea, con esto no estoy diciendo de que eventos como eclipses que siempre han ocurrido, asteroides, cometas, todo esto no se refiere a grandes prodigios, porque de hecho eso siempre sucedió. Estamos hablando de algo mucho más importante y diferente para la humanidad. Eso es lo que está marcando la profecía. Pasamos a la siguiente pregunta desde Santiago de Chile. Dice, ¿por qué muchas religiones ponen a Yeshua como un profeta más y a la vez lo aceptan como el Mesías? Bueno, buena pregunta porque es cierto lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Las religiones ponen a Yeshua como un profeta más, o sea, como Moisés, como, no sé, Daniel, cualquier otro profeta, y que bueno, que este profeta, digamos que fue resaltado por el hecho de que padeció y fue ejecutado y resucitó, ¿no? Un evento sobrenatural. Pero dice, no, aún así, aunque haya resucitado y ascendido de los cielos, Elías también ascendió a los cielos. Entonces, él es un profeta. Nada más. O sea, no es Elohim. Sin embargo, estos grupos también a la vez lo aceptan como el Mesías. Entonces, volviendo a la respuesta que daba al principio, tiene que ver con en quién estás creyendo. Si tu Salvador, tu Mesías, es un hombre común y corriente como Jeremías, como Daniel o como, no sé, Isaías, entonces estás bien mal. Estás bien mal porque eso
Las religiones lo sostienen, no sé cómo, pero lo sostienen y creen eso. Que él solamente fue un hombre y que padeció, pero déjenme decirle que en el plan del Eterno no está en ningún lado en la Biblia que diga que él iba a utilizar a un hombre común y corriente para llevar a cabo el plan de redención. Entonces, la pregunta ¿por qué? Tiene que ver con un prejuicio que mayormente, no voy a decir judaísmo porque, por ejemplo, en el Islam y en muchas otras religiones también piensan lo mismo. ¿Sí? Por ahí no lo atacan tanto como en el judaísmo. El judaísmo sí lo atacan muchísimo. Pero dicen, no, fue un sabio, fue una persona muy sabia que compartió, que hizo milagros, o sea, que sanó gente. Pero de ahí en fuera, o sea, él fue una persona más. Pensar que él era Elohim, estaba como los rabinos, ¿no? Que le preguntaban, ¿con qué autoridad te pones a perdonar pecados? Solamente Elohim puede perdonar pecados. Exacto, le decía él. Exacto, solo Elohim perdona, por eso estoy perdonando. Porque él era Elohim. O sea, él se los decía en su cara y por eso ellos se rasgaban las vestiduras y decían, no es posible. La blasfemia más grande que ellos tomaron como motivo para llevarlo al madero fue, siendo hombre te haces Dios. Entonces es por eso que muchas religiones lo ponen a Mashiach como un profeta más. Pero lo contradictorio de esto es que creen en él como Mesías. Bueno, es una creencia un poco errada porque el Mesías bíblico es la deidad misma. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Y de hecho el Brihad ya lo recontrafirma, para que no quede duda de eso. Hasta aquí llegamos entonces con La Torá Responde. Les agradezco a todos por acompañarnos con las preguntas, participar, ¿sí? con las preguntas que nos han enviado por correo. Les invitamos a aquellos que todavía no se animan a preguntar, que nos escriban correo electrónico a beitefila@hotmail.com, nos pongan de manera sintetizada su pregunta y de dónde nos están escribiendo. No olviden poner su ciudad y el país de donde nos escriben. Quédense en la comunidad Kol Shaddai porque tenemos más estudio hoy. Vamos a seguir compartiendo, así que les hago la invitación a aquellos que vienen a La Torá Responde, no se sienten parte de Kol Shaddai, pero les hago la invitación para que se sientan parte de la comunidad Kol Shaddai y podamos compartir juntos los estudios bíblicos en vivo. Hasta aquí llegamos entonces con el programa de hoy. Les agradezco como siempre por participar, por unirse y por apoyar también la comunidad Kol Shaddai. Nos reencontramos entonces en nuestro próximo programa de La Torá Responde. Recuerden, los sábados a las 10:30 de la mañana. A partir de esa hora ya estamos en vivo. Agéndelo. Y recuerden también compartir desde nuestro canal, compartir los programas en las redes sociales y compartirlo con sus seres queridos. Cuídense mucho y hasta la próxima. da 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 di da da da, my ya 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 la la, da da di da da da.